Hola, buenas noches para todos y para todas. Hola, hola. Hello. Hola. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Angie? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? Muy, muy bien, gracias a Dios también. Por Ah, acá, súper. aguantando frío hoy, qué rico. Sí, está haciendo frío. Por acá está haciendo un calor, yo estoy jugando en sudor. ¡Qué impresión! Ay, no, por aquí sí llovió desde las 2 de la tarde hasta ahorita. Ah, no, por acá sí no, mija. Medio llovizno y ya. Bueno, como habían visto en los posts, el día de hoy, Aleja y yo, muy humildemente, les vamos a abrir nuestro corazón. Porque esta semana yo la vi a ella en un live donde ella estaba contando su historia y yo hice clic y yo como que mismo le puse y yo, ay Aleja, las dos vivimos lo mismo el mismo año. Aleja y yo nos conocemos ya hace como 12, 13 años que tenemos el privilegio de conocernos porque nuestros esposos son compañeros de trabajo, entonces de ahí nos conocemos y hemos pasado de esta vida y la otra y nos hemos escuchado cuánta historia tenemos para contar. Así es, total. Ujú. Entonces, el día de hoy este live es para hablarles de cómo sí es posible sanar, perdonar y soltar. Pero más que sanar procesos dolorosos con otra persona, más que soltar esos procesos y más que perdonar a otras personas, es sanarnos a nosotros, soltar nuestro dolor y perdonarnos a nosotros. La historia de hoy es una historia que las dos podemos decir que por experiencia propia sabemos que se siente perder un bebé anhelado, soñado, mejor dicho, más que pedido. Entonces yo voy a contar mi historia y luego Aleja nos cuenta la de ella. ¿Por qué? Porque la idea es que yo siempre he dicho que si yo puedo, cualquiera puede. Yo soy de las que digo, si yo puedo, cualquiera puede, si yo lo hice, tú lo puedes hacer, si yo cambié, tú puedes cambiar, si yo puedo trabajar en esto, tú lo puedes hacer, todo. Entonces la idea de contar esta historia es para que conecten con esa verdad y para que se den cuenta que cualquiera, absolutamente cualquier persona, puede soltar y transformar la realidad tal cual la tiene en el momento. Entonces, mi historia es la siguiente. Yo llevo casada con mi esposo, llevamos casados 10 años por la iglesia. En ese año a mí me pasó de todo y a Aleja también le pasó de todo, eso fue en el 2010, más yo empiezo con él desde el 2007. Entonces en ese instante que yo empecé con él, empezamos en búsqueda, nosotros empezamos en el 2007, al 2009 vamos a ir juntos y el 2010, 2009 empezamos como a buscar ese bebé, como a formar un hogar, ya llevamos, perdón, yo me fui a ir con él en el 2008. Ya llevamos un año en familia, entonces queríamos formar un hogar. Llevamos mucho tiempo buscando un bebé y en el 2010 nos enteramos que vamos a ser papás. Mi sueño más anhelado siempre fue tener mellizos o gemelos. Listo, normal, yo me entero que estoy en embarazo, le hago la super cartelera a mi esposo, lo recibo con todo el amor y a la semana tengo un aborto, que eso para mí fue caótico, o sea, yo entro en una depresión mundial, me siento la peor mujer del mundo,
me siento la peor mamá del mundo, siento que no soy, o sea, que Dios me está castigando porque no voy a servir. No, uno se siente pésimo, o sea, uno siente que es un castigo, que uno es tan malo que no le regalan un hijo y fue impresionante ese dolor. Yo duro en ese dolor por un mes. ¿Por qué por un mes? Porque durante ese mes nosotros estábamos en tratamiento ginecológico para tener bebé, entonces vamos donde el ginecólogo a mirar por qué el aborto, a mirar qué fue lo que pasó. No me hicieron nada porque tenía 3 semanas de embarazo, 3 semanas y media, entonces no me hicieron nada, que no me iban a hacer nada invasivo, que para evitar más, como más trauma para mí, entonces normal, me mandaron para la casa quietud. Mi esposo salía a trabajar y esta mujer se quedaba en su habitación, llore, que no ha llorado. Chille, que no ha chillado. Y cada que él me llamaba, yo estaba emperrada llorando, diciendo que qué pereza vivir, que yo no servía para ser mamá, y mil cosas. Y él era trabajando y yo pensé mil cosas. Y chilla aquí, que no había chilla, entonces él me decía, es muy duro para mí irme a trabajar, y que tú estés llorando, y que tú estés así, y yo no sé si la voy a encontrar, si no la voy a encontrar, porque fue horrible. Más tuve un aliciente y fue que el 26 de abril de ese año me dicen que yo no, o sea, que yo tengo una ecografía transvaginal por control con el ginecólogo y me dice el ginecólogo, ¿por qué te mandaron a esto? Y yo, porque hace un mes tuve un microaborto, se llama así, tuve un microaborto, tengo mucho cólico y no me ha venido. Y él me dice, no, ven, pero es que estás en embarazo. Ok, ese día yo no lo podía creer, o sea, no había perdido mi bebé, estaba en embarazo, se me olvidó todo el drama, pasé de la depresión a la euforia total, o sea, eso fue un cambio radical en mí. Fue un embarazo muy bonito, nos dedicamos mucho, mucho, mucho a nuestro bebé, a que ese embarazo fuera lo máximo, nos hicimos ecografía 4D, Doppler, no, mejor dicho, para esa muchachita lo que pidieran eso nos hacíamos. Más en diciembre que nace mi niña, me hacen cesárea porque ella venía sentada y el ginecostetra que recibe la cesárea me dice, mamá, ¿tú estuviste en control prenatal? Y yo, sí, claro. Es que es muy raro, muéstreme las ecografías. Yo le saqué una carpeta que anda uno con un sí que aleja, con un folder personal de un montón de papeles. O sea, carga uno más papel que cualquier cosa cuando está en embarazo. Total. Y yo le paso todo eso a ese señor y él empieza a mirar súper asustado porque en los informes no se veía nada. Él tenía cara de espanto, como si hubiera visto un fantasma. Y yo le dije, venga, yo tengo una Doppler. ¿Usted tiene una Doppler? Y yo, sí, una 4D. Muéstremela. Yo le paso el CD y él empieza a mirar en el portátil. Era, mire y mire, y era con esta cara, así es que. ¿Y cómo está sentada? ¿Y dónde está? Y pero no entiendo, ¿y por qué no se ve nada? Y no sé qué. Y yo era más asustada todavía que el ginecostetra. Y yo, ven, ¿qué pasó? Pues me estás asustando. En una bandeja de esas plateadas que usan ellos en quirófano, él me muestra una bolsa, no sé si han visto cuando uno quema una bolsa plástica, que eso queda todo retostado así recogido. Él me muestra eso y me dice, eso es otra placenta. Y yo, ¿qué? Perdón, ¿cómo así? Entonces me dice, tu embarazo fue un embarazo múltiple con un solo bebé nacido vivo. Yo no sabía si llorar porque tenía a mi chiquita ahí en la cama conmigo. Perdón, yo no sé si estar contenta porque la tenía ella ahí en la cama conmigo o si llorar porque estaba viendo la placenta de mi otro bebé ahí. O sea, yo no sabía qué sentir. El médico me dice, no entiendo cómo no te dio nada. No entiendo cómo tienes una pérdida a las 3 semanas de embarazo y duras 9 meses con un feto muerto en tu vientre y no te dio, ¿cómo es que se llama eso? Cuando uno te tiene que cortar el pie porque le dio gran gangrena. ¿Cómo no te dio gangrena? Gangrena. Ujú. ¿Cómo no te dio gangrena? ¿Cómo no te dio una infección interna? ¿Cómo esa bebé está viva? Cuando uno se va el otro. O sea, yo no entiendo y yo no hacía sino llorar y yo le decía, venga, usted me está hablando en serio, o sea, que yo perdí un bebé, o sea, yo perdí un bebé y fue como,
como ese choque emocional, porque yo ya había vivido ese duelo, yo ya había vivido ese proceso en marzo y fue un mes completo viviendo todo ese proceso. Claro, fue como destapar esa olla y volver a ese estado emocional, depresivo, donde mi esposo, de esas bendiciones que puede sacar días en el trabajo, porque como trabaja los domingos y festivos les dan días, él saca 15 días para estar conmigo después del parto y cuando sale, él empieza a laborar, a mí me coge depresión postparto, o sea, esa depresión fue mundial. Yo lloraba todo el día, yo era alimentando a la niña y llorando, a mí no me provocaba cogerla, a mí no me provocaba verla, entonces la persona que me estaba llevando con la dieta se la llevaba, me decía, la niña no tiene la culpa, mi esposo me llama y yo le decía, vos no me querés, vos no querés la niña, ¿cómo nos dejaste solas? Mira, y llore, que llore, y llore, que llore. Más yo he aprendido que yo soy una persona muy fuerte, o sea, yo soy demasiado fuerte. Yo caigo en depresión, pero así como caigo en depresión salgo, o sea, yo no me quedo ahí. Yo tengo la capacidad de salir sola del proceso por el que estoy pasando. Fueron una semana, 15 días donde lloré todo el día, todos los días, donde me sentía re pésima, donde me sentía re mal, donde yo peleaba con mi esposo todos los días cuando él salía a laborar, o sea, eso era una cosa impresionante. La ventaja que él tenía en ese entonces, que no tuvo en marzo, era que en diciembre yo estaba en la casa de mi suegra, que ella me estaba cuidando la dieta, y estaba rodeada de la familia de él, entonces si alguna cosa pasaba, pues de la casa no me dejaron salir, o sea, mi suegra no me dejaba mover. Más, él sí se preocupaba mucho porque cada que yo me iba, la mamá le decía, acá está Ángela llorando, no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere hacer nada, alimenta a la niña por lo último, ella está con la niña ya como por lo último, yo me tengo que traer la niña para la pieza porque Ángela es llore que llore, es alimentando a la niña y llore que llore, es bañándola y llore que llore, todo el tiempo era llore que llore. Entonces, yo después de esos 15 días, yo dije, bueno, o me quedo aquí, y es el mes favorito mío, o me paro y hago algo, o me paro y hago algo. Entonces yo le dije a él, me quiero comprar una faja, quiero comprarme una ropa así, quiero hacerme esto, y entonces él empezó como a darme gusto en todo lo que yo quería, y eso fue lo que me ayudó para no caer como en ese estado de depresión donde sí o sí uno requiere ya un terapeuta, ¿cierto? Fue muy fuerte para mí porque cuando yo empiezo a estudiar angiología en una práctica, me dicen, Angie, ¿tú perdiste un bebé? Y yo sí. ¿Cómo se llama? Y yo tartamudeé, yo decía, ¿qué? No sé porque estaba muy chiquito. Ponle un nombre. ¿Sabes qué es un hombre? Y yo sí, yo siempre he sabido que es un hombre. Listo, ponle un nombre. Y yo, ¿pero por qué? Porque él está aquí, él está aferrado a tu campo áurico, él ha estado durante 8 años contigo y hay que darle luz, hay que dejarlo ir. Eso para mí fue caótico, eso para mí fue un choque emocional muy fuerte, porque yo veo, siento, escucho cosas como yo no veía, sentía y escuchaba a mi bebé, o sea, como no lo vi, como no lo sentí, y fue nuevamente volver a vivir ese duelo y volverlo a soltar, o sea, fueron 3 duelos en 3 tiempos distintos. En ese entonces le pusimos el nombre, se llama Emanuel, yo ya conté en un post de mi bebé Emanuel, entonces fue muy bonito porque ese día lo vi, ese día me habló, ese día me dijo cosas muy bonitas, ese día yo me perdoné, yo acepté que no fue mi culpa, ese día pasaron cosas muy hermosas y cada que él se quiere hacer, o sea, cada que él busca manifestarse conmigo, siempre lo hace en forma de bebé en las nubes, siempre, o sea, yo le digo, hijo, te amo y salgo al balcón y no falta la nube en forma de bebé en el cielo, y lo otro es que cada que yo le digo, estás conmigo, alguien, sea mis hijos o sea un niño de la calle,
dice, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Y esas fueron palabras que él me dijo a mí en el momento que se manifestó. Él decía, gracias por amarme como me amas, gracias porque aprendiste a amar a primerazo, porque es que el día que yo me enteré que estaba en embarazo, el amor que a mí se me despertó por mi bebé fue grandioso. Cuando a mí me dice que eran gemelos, más todavía. Yo me casé en embarazo y aquí es donde entra Alejandra, porque en ese matrimonio yo estaba en embarazo y Aleja estaba en embarazo. Entonces, en el momento que ella cuenta la historia, yo como que rebobino y yo, ay, yo tengo fotos de Aleja con gemelos. Y las dos íbamos a tener gemelos y todo pasó en el año 2010. En el año 2010 fue un año que nos marcó muchísimo a las dos. Yo recuerdo cuando Aleja estaba en la clínica, yo el día que ella contaba la historia, yo lloraba, yo le decía, Iván, amor, mira, Alejandra está contando la historia, y yo lloraba, porque me acuerdo mucho del proceso de Edison. Nosotros íbamos a la clínica a preguntar por ella y le decíamos, Edison, ¿cómo está Aleja? Y él decía, no, está muy delicada, no hemos sido capaces de contarle la verdad, todavía no le hemos dicho nada, y él lloraba, porque él lloraba, él nos hablaba llorando, y yo le decía, Iván, ay, amor, perdóneme, perdóneme, porque ustedes sufren el doble de lo que nosotros sufrimos, porque cargan con nuestro dolor más el dolor de ustedes, y tienen que hacerlo solos para que nosotros no nos desboronemos. En ese instante, en ese agosto, yo entendí por todo el proceso que Iván pasó en marzo. Más en diciembre se me olvidó ese mes de agosto y vuelvo y repito el proceso. Entonces, es muy bonito uno recordar todos esos procesos por los que uno ha pasado, todos esos dolores profundos, todas esas culpas, todos esos traumas, porque yo digo, gracias a todo eso es que yo soy la mujer que soy. Gracias a todo eso es que yo puedo decir, hey, si yo pude, tú puedes. Y dale para adelante, que ni siquiera la pérdida de un hijo que duele como un hijo de madre, porque eso no se lo deseo a nadie en el mundo y menos uno sin conocerlo y uno con la esperanza de verlo, eso sí que duele. Entonces yo digo, si uno supera eso, y no es que uno lo olvide, uno no olvida eso, jamás en la vida se va a olvidar, jamás en la vida uno va a decir, no, yo lo recuerdo y no me da nada, obvio, a uno se le arruga el corazón, uno siente nostalgia, mas ya no duele, ya no está ese dolor profundo y ya uno entiende que era un proceso que se debía de vivir para uno crecer, evolucionar y transformarse. Y son almas muy sabias, porque por ejemplo mi hija es una niña que es melliza, pero no tiene a su mellizo al lado. Entonces ella en ocasiones se siente muy sola, se siente vacía, y yo digo, es muy berraquita haber asumido la responsabilidad de encarnar solita, o sea, encarnó en compañía y de quedarse sola, o sea, ella peleó hasta lo último y nació, y hoy en día ya tiene 9 años, va para 10, entonces yo digo que sí es una decisión muy, muy de valientes. Aleja, aquí compartí yo mi historia, la tuya es mucho más profunda. Bueno, Angie, yo quiero empezar diciendo algo muy importante, y es que cuando uno pierde un esposo, entonces es la viuda. Cuando uno pierde padres, entonces es la huérfana. Pero cuando uno pierde un hijo, ¿qué palabra lo define? No hay una palabra que lo defina, ¿cierto? Entonces, perder un hijo, sea en las circunstancias que sea, es, yo digo que el dolor más grande que se puede llegar a sentir. Yo de mi experiencia les digo que por muchos años, tal vez unos 5 años, era incapaz de hablar, porque solamente el hecho de que me preguntaran por eso ya era para yo llegar y derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas que no me permitían sacar una sola palabra. Pero el tiempo, como dice el dicho, cura todo, y si uno quiere sanar, sana. Yo empiezo mi experiencia, bueno, tengo un matrimonio sólido, estable, como todos a veces con diferencias y discusiones, pero muy lindo, muy bonito, con un gran hombre. Me casé hace 12 años, pero con ese hombre llevo 23 años, más de la mitad de mi vida la llevo con él.
Tenemos una relación de 23 años, 11 de novios, 12 de esposos, y siempre teníamos muy claro que queríamos ser padres jóvenes. Entonces yo me caso muy joven y también prácticamente al año de estar casados empezamos a buscar bebé. Más o menos nos demoramos un año en esa búsqueda de bebé y al año más o menos quedamos en embarazo. Yo tengo familia tanto por parte maternal como por parte paternal que son mellizos. Entonces era como fácil de que eso sucediera. Pero más sin embargo, a diferencia de Angie, que dijo que ella se soñaba con ser pues, mamá de gemelos, yo no me soñaba con ser mamá de gemelos. Yo sí quería ser mamá y me soñaba con ser mamá, pero no básicamente de gemelos, ni si era niño o niña, pues para mí esa parte era indiferente, quería ser mamá y punto, ¿cierto? Entonces, bueno, más o menos a los 2 años quedamos embarazados y llega pues este proceso en el que en la primera ecografía transvaginal de una me dice el médico, fui sola porque Eddie no pudo ir, entonces fui sola y me dice el médico, es que usted está esperando 2. Y yo, 2, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con 2 hijos? Entonces, pues, es como una combinación, Angie, ¿cierto? Como de felicidad, pero al mismo tiempo como de angustia, como uno que hace con 2 hijos, uno que, pues, entonces es como una sensación ahí mezclada de los 2 sentimientos, como de angustia, pero al mismo tiempo como de mucha felicidad. Entonces, bueno, empezamos ese embarazo, todo muy bien, controles pues cada mes, ¿cierto? Pero pasa algo, y es que a mí me dio preeclampsia, pero me dio asintomática, cuando esta enfermedad tiene tantos síntomas. Me descubren esta preeclampsia en el control del 6º mes de embarazo, llego a ese control con mi esposo y la médica me dice, Alejandra, no es normal que haya subido en el último mes 21 kilos. Y yo, 21 kilos, ay por Dios, con razón me siento tan pesada. Pero yo pensaba que me sentía tan pesada pues porque estaba esperando 2. Entonces, obviamente 2, la barrigota y todo eso, pues es normal que me sienta pesada. Entonces ella me toma pues la presión y no estaba alta, pero tampoco estaba baja, digamos que estaba estable. Entonces le dice a mi esposo, no, ella tiene que tener o diabetes gestacional o preeclampsia. Yo necesito que ustedes salgan de acá de este consultorio y se vayan para urgencias, por favor. Entonces yo como que reacia, porque yo decía, la doctora está loca, pues si ella misma me dice que tenía tantos síntomas y yo ninguno de esos síntomas los he sentido, ¿cómo puedo tener o diabetes gestacional o preeclampsia? Más sin embargo, pues hago caso y me voy con mi esposo. En ese entonces nosotros vivíamos en Bello existía solamente el Hospital Marco Fidel Suárez y no sé ahora si sea segundo nivel, en ese entonces era segundo nivel. Entonces allá me hacen como unos primeros cuidados, unas primeras atenciones, pero me dicen que no tienen la capacidad por ser un hospital de segundo nivel de atender mi caso. Entonces que estaban buscando otro hospital en Medellín para que me recibiera. Allá en el hospital me quedo más o menos unas 4, 5 horas. Luego llega una ambulancia por mí y por mi esposo y nos trasladaron para la clínica León 13. En la clínica León 13 llegamos y bueno, efectivamente empiezan a hacerme un mundo de exámenes y efectivamente se dan cuenta de que tengo preeclampsia, pero tengo ya en ese entonces una preeclampsia severa, que básicamente con la preeclampsia severa no hay medicamento que valga. Cuando uno le dan la preeclampsia leve, empiezan a medicarlo y bueno, con esa preeclampsia leve y los medicamentos uno va sosteniendo el embarazo. Pero como yo ya la tenía severa, no había un medicamento que valiera. La única solución era intentar postergar unas semanas más como el embarazo para que por medio de medicamentos inyectables los niños pudieran madurar sus pulmones y luego proceder a hacer una cesárea. Pero pues era como algo irrisorio, ¿cierto? Mas sin embargo ellos lo intentaron y así estuve 4 días. A los 4 días
Entonces eran tantos los síntomas que ya yo sentía que ya no es una preeclampsia, sino que ya caigo es en la enfermedad como tal, en la eclampsia. Quedo inconsciente y a mí me pasan de una para el quirófano. Yo no me di cuenta en qué momento mis hijos nacieron, yo no me di cuenta de absolutamente nada del parto. Yo me despierto 26 horas después en la unidad de cuidados intensivos de la León 13. Una situación dificilísima porque, bueno, en cuidados intensivos nos dejaban nada más 15 minutos de visita. En esos 15 minutos entraban mi papá, mi mamá y mi esposo 5 minutos, cada uno y listo, chao. Cuando yo preguntaba por mis niños, ellos me decían que estaban obviamente delicados porque había sido un parto de 26 semanas de gestación, pero que estaban luchando y estaban en cuidados intensivos de neonatos. Pero ustedes saben que uno tiene un sexto sentido de mamá y que ese no falla, y a mí me decían que ellos no estaban bien, que para nada estaban luchando. A mí me decían que como si yo sentía como si ya ellos se hubieran muerto o por lo menos uno se hubiera muerto. Pero bueno, ellos tenían totalmente prohibido decirme, pues por el cuidado que tenían que tener conmigo, yo no podía recaer. Pero no sé ellos de verdad de dónde sacaban fuerzas. No entiendo cómo no hacían para derramar una lágrima, porque mi mamá es la más llorona del mundo, o las dos somos las más lloronas del mundo, y mi mamá a verse tan fuerte en ese momento, yo le decía a mi mamá, yo, ¿cómo hiciste? Si es que, ay, no, yo no sé, hija, quién me dio las fuerzas, tendría que ser Dios o algo por allá de la divinidad, porque yo no entiendo cuando usted me preguntaba, yo cómo no era capaz de llorar, de decirle que sí, que se había muerto Miguel y que Josué estaba batallándose entre la vida y la muerte. Bueno, luego de esto, entonces yo paso 13 días en cuidados intensivos, 13 días muy duros y muy difíciles para mí, porque pues la enfermedad era como difícil de controlarla, más sin embargo, pues no me necesitaba todavía en el otro lado, seguía aquí en la tierra yo dando lidia. Entonces salgo esos 13 días de cuidados intensivos, regreso pues a un piso, a una habitación normal. Y efectivamente al otro día me dice mi esposo, amor, pues las noticias no son las mejores, usted estuvo muy mal, usted estuvo a punto de morirse. Cuando yo pregunté por usted, porque era pasado, a mí me entraron como a las 3:30 a quirófano. Eran las 4:30, las 5:30, las 6:30, y a mi esposo no le decían nada. Él ya desesperado 3 horas sin saber nada de nosotros, empezó a tocar en ese quirófano, pues en la puerta de los quirófanos, y salieron pues y le dijeron que era que yo estaba muy mal, que los niños ya habían nacido, que a mí no me podían sacar todavía del quirófano porque me estaban logrando estabilizar, que me habían tenido que colocar el desfibrilador en 3 ocasiones, y que si él creía en Dios o creía en alguna cosa, que se pegara a orar, porque estaba supremamente mal, tanto los niños como la mamá. Mi esposo me dice, mi mamá, que si aquí había un rinconcito y que él se fue en ese rinconcito, que se puso las manos en la cabeza y que se dejó bajar por todo el rinconcito hasta llegar al piso. Y que parecía un niño, o sea, llorando inconsolablemente, que no había nada que a él pudiera lograr como calmarlo, controlarlo. Y mi papá y mi mamá no sabían como si cogerlo, si darle un abrazo, si sentarse con él, no sabían qué hacer, pues el cuadro era desgarrador. Entonces ellos empiezan a orar, me dice mi mamá, empezamos a orar entre todos los que estábamos ahí, que éramos pues familia de Edison, familia por parte mía. Entonces empiezan todos a orar en una cadena de oración, empiezan a llamar a los otros familiares que también se unieran a la cadena de oración. Y bueno, después de estar ahí casi 6 horas en ese quirófano, logran estabilizarme y pues es cuando me llevan a mí a cuidados intensivos. Mi niño Miguel, que fue el segundo que nació y el más pequeñito de los dos, muere a la 1:30 de nacido. Solamente alcanza a estar en este mundo 1:30. Y mi bebé Josué, que era el mayorcito, el primero que nació y un poquito más grande que el hermanito,
alcanza a batallar y a dar la lucha 16 días. Ellos nacen un 28 de julio, el mismo 28 pues muere Miguel y Josué muere un 13 de agosto. Entonces, pues para mí fue como mientras estuve en el hospital, como yo cegada, como que yo no veía la realidad mientras estuve en el hospital, que estuve 23 días hospitalizada. Mientras estuve esos 23 días, yo no, o sea, para mí estaba totalmente ciega la realidad. Pero yo salgo de allá y llego a casa, y el día que llego a casa, ese día, para mí es como si me hubieran quitado la venda de los ojos, y literal, llego a la realidad y me doy cuenta de que en ese momento no tenía hijos. Entonces yo digo, me fui para un hospital, me fui para una cita de control, y esa cita, mire todo lo que desembarcó, mire dónde terminé, y llego de un hospital sin hijos. O sea, yo no me la creía. Yo decía, no, esto no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Lo que vos decías ahorita, yo qué hice mal, yo a quién le he hecho daño en esta vida, yo qué estoy pagando. Yo entré como en un resentimiento con Dios, porque yo le Ale, decía a él, y dime, sabes Ale, que yo sentía tanta culpa por estar en embarazo, va, usted no se alcanza a imaginar. Y es yo que le uno decía, siente culpa. y yo le decía a Iván, es increíble que Aleja estuvo en el matrimonio con los gemelos, 11 días después está en un quirófano porque Edison llamó, están operando a Alejandra, eso Iván llamó, Mora, Aleja la están operando, la van a tener que sacar los bebés, y yo me tocaba y yo decía, pues, yo porque estoy en embarazo. Y íbamos a la clínica y ver al Edison y él verme con la barriga y yo decía, yo porque estoy en embarazo. Luego Iván bien me cuenta, amor, Edison perdió los bebés, los dos se murieron y yo Iván y nosotros, porque y era como una culpa, y él también decía, amor, yo me siento tan mal ver a Edison en el trabajo y que él me pregunte, y Ángela, ¿cómo está? Y me acuerdo tanto, Aleja, que yo vine a cumplir 7 meses en octubre. Y me acuerdo tanto que yo le decía a Iván como en agosto, septiembre, y yo, amor, compremos las cosas de la niña, mira. No, Edison me dijo que no compráramos nada. Edison me dijo que esto es un mal augurio. Edison me dijo que no sé qué, y yo era como que, y yo, ay, amor, es que no, yo no voy a comprar nada porque no. O sea, fue una cosa que los dos nos Es metimos que es tanto tenaz. como en la vida de ustedes dos, y fue como tan, porque es que lo vivimos juntos, o sea, fue algo que vivimos Ujú. juntos y que yo siempre he dicho, pues yo tuve un aliciente que Aleja no tuvo, y es que yo me quedé con Mariana, o sea, Mariana siguió, Aleja no, Aleja los dos partieron. Entonces ahorita dijiste algo como yo tenía que batallar, y yo, claro, tenía que llegar Juan José, pues Juan José no iba a ser el de menos, él tenía que dejar a la mamá Total. para poder llegar. Pero le digo a Aleja que ese tiempo que vos estuviste en la clínica, cuando yo voy y te visito a la casa, era como esa culpa de yo por qué sí, ella no, yo por qué sí, ella no, yo por qué sí, o sea, era como una culpa interna que yo no sé ni cómo explicarlo, o sea, era como sintiéndome menos yo, porque yo sí, tú no. Y, Sí, y sí. Y yo soy como haciendo memoria de ese año 2010, no es que fue un año muy, muy movido. Yo me sentía también culpable, pero la culpa mía era es que por no haber sentido ningún síntoma. Ujú. Entonces la culpa mía era esa, entonces yo era, pero ¿cómo no sentí ningún síntoma? ¿Cómo a mí no me dolía la cabeza porque eran muy fuertes los dolores que esta enfermedad daba y a mí no me dolía nada? ¿Cómo era que yo no sentía ese pitido en los oídos que se siente constantemente con la enfermedad? ¿Cómo era que no tenía mareos? O sea, yo me sentía culpable que por no haber sentido los síntomas. Ujú. Y que eso de, si yo los hubiera sentido pues a tiempo, entonces mis hijos hubieran empezado un tratamiento a tiempo y estuvieran vivos, ¿cierto? Pero bueno, uno en el momento no entiende nada.
Uno en el momento Sí. entras en una lucha y en una rabia y como les decía ahorita, yo le decía, usted no existe, le decía yo a Dios, usted no existe, porque ¿cómo es posible que yo que deseé, que anhelé, que planeé con mi esposo este embarazo, usted me los quite? Y tantas mujeres que yo he visto que abortan, vuelven y quedan en embarazo, vuelven y abortan, y usted le sigue dando muchachitos a esas viejas para que aborten. Usted no existe, es que usted, bueno, y eso fue una lucha constante, una pelea constante y un reproche tras otro reproche con Dios. Caigo yo en una depresión, pero una depresión que me llevó a un abismo, a un vacío total. Yo no quería nada, nada era nada. Mi esposo termina la licencia a la cual tenía derecho y vuelve al trabajo y él se iba, yo sé que se iba el hombre más preocupado del mundo, porque él me dejaba en la casa y así como me dejaba, así literal me encontraba. Yo no hacía nada, yo solamente me la pasaba en una cama, llorando y pidiendo domicilios por doquier. Porque en medio de ese abismo y de esa depresión en la que caí, yo encontré que el único aliado para mí era la comida. Entonces empecé a comer y a comer y a comer y yo pedía un perro, luego pedía una pizza y me podía comer 12, o sea, literal 12 porciones de pizza en un momentico. O sea, una cosa loca, una cosa absurda. Pero me sentía plena, satisfecha y feliz cuando comía. Como que eso me hacía olvidar el momento por el que estaba pasando y por lo que estaba viviendo. Entonces mi esposo se iba y entonces cada ratico era llamando, consiguió una señora que estuviera pendiente de mí y que hiciera pues las cosas en casa porque yo ni me bañaba. O sea, él tenía que llegar en la noche, literal, obligarme a bañar. Entonces empiezo de para atrás como los cangrejos, mis papás llamaban y no quiero hablar con ellos, o sea, para mí no existía nadie más. Mi esposo se iba a trabajar y lo que vos decías ahorita, uno empieza a reprocharle, si usted por qué se va a trabajar, en vez de quedarse aquí conmigo, a usted no le duele nada, o sea, usted no está sintiendo nada, nada de dolor. Entonces es como uno también reprochándoles a ellos el que tengan que salir a trabajar, el que ellos pues literal sigan viviendo y uno no quiera seguir viviendo. Entonces, bueno, esa depresión me dura alrededor de 3 meses. Bueno, me dura más, pero digamos que a los 3 meses pasa algo que me hace a mí caer en cuenta. Entonces pasaron 3 meses así, 3 meses en un abismo, en un vacío sin control. Pero llega un día, mi esposo y yo, el aniversario es los 18 de octubre, y el 17 de octubre me dice mi esposo en la noche, amor, ¿sabes qué día es mañana? Y yo no sé ni me importa, porque era grosera. O sea, literal, yo pienso ahora y yo digo, este man me tiene que amar mucho. Tiene que amarme demasiado para haberme aguantado esa depresión, para haber estado ahí al pie del cañón todo ese tiempo, para no haberme dejado tirada, para haberme apoyado, para haber sido literal el guardián de toda esa depresión mía. Entonces me dice eso, y yo le digo, no me importa, porque era grosera. Entonces me dice, pues a mí sí me importa. Y mañana cumpliríamos años de casados, mañana es nuestro aniversario. Y nosotros siempre, siempre lo celebramos. Mañana como que va a ser la excepción. Y yo así, claro, uno aquí tirado en una cama pensando en los hijos que se fueron y usted pensando en una celebración de un matrimonio. No, pues qué belleza. Entonces él me decía, negra, yo sé que a usted le duele demasiado el haber perdido sus hijos y tal vez le duela más que a mí, porque usted los tuvo en su vientre por 6 meses. Usted sintió cómo se movían, usted sintió los palpitares del corazón, usted era la que dormía incómoda, usted era la que pasaba todo lo que una experiencia de embarazo suele pasar, ¿cierto? Pero yo necesito que mi esposa vuelva, porque la que está ahí sentada en esa cama no es mi esposa. Esa mujer no es la mujer con la que yo me casé. Y como que esas palabras literal hicieron
eco en la mente y eco en el corazón. Y yo digo, uff, qué fuerte. Pero tiene toda la razón. Esa mujer no era la mujer con la que él se había casado, de la que él se había enamorado, con la que estaba compartiendo una vida en familia y un hogar. Yo me pongo a llorar y me acuerdo y vea que se me encharcan los ojos. Me pongo a llorar y a llorar y a llorar y le digo a él, es verdad, no soy yo y es verdad, necesitamos seguir adelante. Porque suena muy cruel, pero la vida sigue para el que está vivo, ¿cierto? Y hay que continuar el camino. Entonces, le digo yo a él en medio de mis lágrimas, pero yo siento que yo no puedo. Y tú tampoco puedes ayudarme. Entonces él me dice, pero tú quieres salir de ahí, de esa depresión en la que estás. Y yo le digo, sí, sí quiero. Se me dice, listo. Ese es el primer paso. Ahora hay que buscar una ayuda profesional. Entonces de eso me encargo yo. Y se puso a buscar y encontré una psicóloga experta en duelos. Y esta mujer nos ayudó incansablemente. Fue un ángel terrenal, literal, que llegó a nuestras vidas. Y con ella estuve en una terapia por 6 meses, que empezamos en ese mismo mes de octubre, finalizando octubre. Ella me ayudó demasiado, algunas terapias eran en compañía con mi esposo, otras eran solas, pero digamos que esa ayuda profesional fue la que en mí, y obviamente un trabajo en equipo, porque ella puede colocar todo, pero si uno como paciente no quiere colocar nada, eso de nada sirve, ¿cierto? Pero ese trabajo en equipo logró que yo estuviera a flote, más o menos me costó unos 5 meses, o sea, a partir de ese mes de octubre, unos 5 meses salir de esa depresión. Fue un proceso arduo, fue un proceso de sanación, fue un proceso de entender, fue un proceso de reconciliación conmigo, con mi vientre, con Dios, con las personas que me rodeaban. O sea, fue un proceso paso a paso, pero lento, pero seguro. Y después de esos 5 meses, con mucho, pues, como te digo, con mucho ganas, con mucho esfuerzo, logramos pues salir de esa depresión y yo he decidido continuar con mi vida, con la vida que tenía antes de, ¿cierto? Y empiezo ese proceso ya de recordar y recordar esto cada vez como sin dolor. Entonces era como ir subiendo un escalón hasta llegar a la cima de la montaña y por fin un día cualquiera decir, ya recuerdo este proceso, pero lo recuerdo sin dolor, que es como lo más importante. Sanar, y sanar no es fácil, sanar cuesta, y sanar es un proceso que lleva tiempo. A veces la gente quiere sanar de un día para otro, y eso es imposible. Es imposible que usted sane de un día para otro. Sea la experiencia que la que esté pasando, sea una experiencia de pérdida de un hijo, pues un duelo, o sea una experiencia porque se dejó con una pareja, o sea una experiencia porque cerró un ciclo en un trabajo. O sea, lo que quieras que tengas que sanar en tu vida es un proceso que lleva tiempo y que no se va a lograr de un día para otro. Y que si tú no pones o sea, tus ganas, tampoco lo vas a lograr. Porque esa mujer llegó a mi vida, se llama Elizabeth, y espero que todavía siga por ahí ayudando a muchas personas más. ¿Qué más que Y sí? ese fue un trabajo en equipo. Si ella pone lo de ella, pero yo hubiera querido seguir en las mismas que estaba y no pongo la parte mía, entonces no hubiera existido ese engranaje y no se hubiera podido lograr todo el proceso. Entonces el primer paso es querer. Al sanar, el primer paso es querer. Ya después de querer, todo se va dando. Es que imagínate que a mí, por ejemplo, cuando yo me entero ese 3 de diciembre, es que yo me entero un 3 de diciembre del 2010, que tengo un bebé muerto ahí, pero me lo muestra, o sea, me muestran el bebé muerto ahí. Sí. Eso para mí fue muy fuerte, entonces me entra esa depresión, yo digo, yo tengo que salir de acá, más no fue que yo sanara en ese momento, o sea, no, yo lo puse a un lado como, bueno, sí, lo perdí, pero bueno, allá, o sea, como que ya, como que sí, allá está, entonces es como uno escondiendo el dolor,
Y claro, cuando ya él se manifiesta 8 años después, no, 7 años después, eso fue hace 3 años, 7 años después que él se manifiesta, ahí es donde, ahí empiezo yo. Y entonces yo le decía a mi esposo, yo le decía, tengo que ser muy mala mamá para que Dios no me dejara a mis gemelos. O sea, yo tengo que ser muy mala mamá para que me quitaran uno y me dejaran uno, pero ¿por qué? Y también, y eso que estaba estudiando arqueología y en ese instante estaba peleando con Dios, fueron 2 semanas también donde yo lloraba, donde yo le escribí a mi maestra, es un chiste lo que pasó, y me decían, no, Angie, es real, y yo lloraba y yo le decía a Iván, pero ¿por qué otra vez? ¿Pero por qué después de 7 años? ¿Pero por qué vuelvo y me lo restriegan en la cara? ¿Por qué vuelvo y lo vivo? ¿Por qué otra vez me duele? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y es esa repetidera del por qué otra vez, cuando ya él me dice, no, mami, es que fue una decisión entre mi hermana y yo de cuál de los dos partía, porque uno de los dos tenía que partir, porque tú tenías que aprender a amar incondicionalmente sin tener presente a esa persona. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo tenía que aprender a amar incondicionalmente a alguien sin tenerlo presente. Esa fue la enseñanza de él. Y eso fue lo que él me vino a enseñar a mí, o sea, conectar con el amor incondicional sin tener ese ser ahí al frente. Entonces, algo que me pasa a mí, no sé si te pasa con Juanjo, me imagino que sí, y es que cuando Jacobo, que es el chiquito, se me acerca, en ocasiones yo siento que es Emanuel, literal, o sea, la energía de Jacobo cambia, totalmente cambia. Y yo siento que es Emanuel el que me dice, Ellos mami, te están muy amo, presentes con mamita. los niños, Es como, con sus como, hermanitos. ujú. Él es una cosa impresionante. Y Jacobo juega, y Jacobo es, mami, es que Emanuel me escondió tal cosa. Mami, es que Emanuel está jugando conmigo. Mami, es que Emanuel tal cosa. Y yo soy, ah, bueno, mi amor, ah, bueno, mi amor. Porque él está ahí, Bueno, él por lo está menos ahí. Ay, Angie se pegó. Ya. Aleja, te estás tildando ya. ¿Qué? No, estás tildada total, o sea, estás tildada. Aleja. Ya. Volví. Sí, ya se escucha, se ve, Bueno, y después se ve lento, pero se escucha. que te decía yo que Juanjo, pues, yo no tuve más hijos después de Juan José, la fábrica pues se cerró y se cerró por parte y parte porque él se operó, yo también me operé. Ujú. Entonces, por lo menos hasta los 4 años de edad, como que los niños estuvieron presentes con su hermanito. De hecho, uno veía que Juanjo estaba por ahí, se quedaba mirando y muerto de la risa, y yo después decía, ve, tan charro, aquí está mirando, pero si no hay nadie. Cuando más o menos de 4 años me dice una vez, mamá, ¿por qué no has vuelto a invitar a mis amiguitos? Y yo, hijo, ¿a cuáles amiguitos? Usted de 4 años, amor, no tiene amiguitos. O sea, aquí a la casa nunca ha venido nadie, mi cielo. Y me dice, ay, mamá, invita a mis amiguitos, por favor, mira que no volvieron. Y yo, hijo, aquí no vienen amiguitos. Cuando me va diciendo, mamá, a los dos niños repetidos. Y yo como que, ay, no puede ser. Entonces caigo en cuenta de que sus hermanitos estaban con él y que eran los que se entretenían y los que jugaban y los que estuvieron con él, pues no sé si hasta esos 4 años o después de esos 4 años aún continúan. A veces hablamos de ellos y él me dice mucho que sueña con ellos. Me dice que no, pues que así jugando no los ha vuelto a ver, pero sí me dice que sueña con ellos y se levanta y me dice, mamá, anoche soñé con mis hermanitos y pasó esto y aquello. Y yo soy como toda celosa porque él sueña mucho con ellos. Yo solamente he soñado una vez con ellos y fue cuando ellos en ese entonces deberían de haber tenido 13 3 años. Que soñé
que estaban en un campo hermoso. Yo decía, si esto es el cielo, Dios, qué maravilla de espectáculo de este paraíso. Y que estaban con mi suegro. Y mi suegro los llevaba de la mano. Y ellos se iban acercando a donde yo estaba. Cuando ya llegaron enfrente mío, me sonríen, me dan un beso y me dicen, mamá, todo está bien. Es la única vez que yo he soñado con ellos. Yo no he soñado más con ellos. Pero Juanjo sueña mucho y me cuenta cosas y me dice cosas. Y yo soy como, ay, digo, ¿usted por qué soñará tanto con los hermanitos? Y me dice, yo no sé, ¿por qué te dan ganas de que tú sueñes? Y yo sí, me dan ganas de que yo sueñe. Pero conmigo pasa algo particular. Tú decías ahora que tú veías a Emanuel en una nube en el cielo, ¿cierto? En forma de bebé. Yo empecé a sentir a mis hijos por medio de colibrís. En mi casa vos ves, Angie, que aquí hay muchos árboles alrededor porque hay un parque, pero todos son puros árboles de hojas, no hay flores. Ajá. Entonces, o sea, yo estoy en un campo y llega un colibrí. Aquí en este balcón llegan colibrís. Y una vez se me montó uno acá en el hombro y empezó literal a cantarme en el oído. Y yo decía, ay, ese animalito. O sea, yo era como, más bien como con susto. No era como alegría, sino que yo era así quieta y empieza a cantarme en el oído. Y literal era como si cantando y yo escuchándole, traduciéndole en palabras pues de humanos. Y me decían, mamá, mamá, mamá. Y yo digo, no puede ser que mis hijos se me presenten por medio de los colibríes. Y así se me presentan ellos a mí. Este 28 de julio yo les pedí que me dejaran soñar por segunda vez. Y ese fue mi deseo, y vea, lo anhelé, y ¿sabes a quién le dieron el regalo? Al papá. El que tuvo la fortuna de soñar con ellos fue Eddie. Y el otro día me se levanta y dice, ay, amor, soñé con los niños. Y yo, ¿qué? Me dio como una rabiecita y le hice como una pataleta. Y yo, pero usted, ¿por qué soñó con ellos? Si usted no pidió eso, yo sí pedí eso. Entonces me dice, amor, están grandísimos. O sea, él me dice, literal, los vi como si tuvieran 10 años. Se parecen mucho a ti, están felices, me dijeron que todo en la vida tenía un porqué y un para qué. Y que yo estaba pues como indagando en algo, buscando respuestas, y me dijeron que tuviera calma, que tuviera paciencia, que esas respuestas iban a llegar en el momento adecuado, no ni antes ni después. O sea, le mandaron ese mensaje por medio de ahí conmigo. Bueno, ya la cosa se queda así y yo como, ay, no, o sea, seguía con la pataleta y con los celos. Y como a las 11 de la mañana me paro en el balcón a mirar y llega un colibrí. O sea que me dieron mi regalo. El día de su cumpleaños me dieron un regalo como quien dice, mamá, no tengas celos, aquí estamos contigo. Y me paro en el balcón y llega un colibrí. Y yo, ay, Pues papá nos ve en el astral, tú nos ves en vivo y en directo, tranquila, pues, por ejemplo, exactamente. y fue que cuando pasa lo de Manuel, yo sueño con él, o sea, yo me vengo para mi casa y lo primero que le digo al arcángel Gabriel es, bueno, parcero, o sea, hello, me acabo de enterar que mi hijo duró 7 años pegado a mi campo áurico, que yo sueñe con él. Yo estaba soñando con Emanuel y yo no sé yo qué le está diciendo a Emanuel que me tuvieron que despertar. Y me despertaron a través de Iván. Iván no habla dormido y esa noche estaba en una pelea que me despertó alegando y yo como que, ay. Y cuando me desperté yo le dije, ven, me despertaron y me dijo, ¿cómo así? Y yo, ¿quién sabe yo qué le estaba diciendo a Emanuel? Yo sé que yo estaba hablando con Emanuel y me despertaron. Desde eso no volví a soñar con Emanuel, como quien dice, mi mamá volvió a soñar conmigo y aquí queda. Y no podemos dejar que quede aquí. Es igualito a Iván, cuando Iván tenía la edad que tiene Emanuel. O sea, cuando Iván tenía 8 o 9 años, haga de cuenta. Yo le digo, Iván, es la misma estampa suya, o sea, es una gota de agua suya, literal. Y si uno ve a Mariana, pues Mariana es una gota de agua del papá. No, el papá. Entonces Total. es bonito porque tú decías al principio, Aleja, cuando uno pierde un hijo uno no tiene título.
y es uno de por sí cuando uno tiene un parto uno se siente vacío, y ahora uno sin el bebé, que era el que llenaba ese vacío, ahí al frente, pues tampoco. Y yo siempre he dicho, mi aliciente sí fue Mariana. Yo digo que esa niña a mí me ayudó mucho porque pues yo tenía al menos una. Y eso sí que me hacía sentir culpable. Yo me acuerdo que yo le decía a Iván, ay, yo no me imagino a Alejandra, y uno como se siente de mal, al menos tengo a Mariana, y ella que no tenía a nadie, porque era todo el tiempo comparándome contigo. O sea, era una cosa loca en mi cabeza, que yo vine a caer en cuenta el día que escuché la historia, porque yo ese día me empecé a llorar y bueno, Sí. llorando. Y yo, amor, Aleja está contando la historia, y como que rebobiné todo, y yo como, pues la culpa, y el por qué yo sí, ella no, el por qué me quitaron uno y me dejaron otro, si yo era mala mamá. Entonces Iván sí me decía, es que amor, vea, yo siempre lo vi de esta forma, y puede que hubiera venido enfermo, puede que iba a sufrir mucho en esta vida, puede que iba a hacer daño a la sociedad, entonces más bien decidió no nacer. O sea, Iván siempre me hablaba de esa manera para que yo no me sintiera mal, porque Aleja, o sea, yo digo, listo, Aleja tuvo la posibilidad de cargar a su chiquito Josué, ¿cierto? Y de tenerlo en brazos. Yo no tuve la posibilidad de cargar a Manuel Ay, ni Angie, un pero instante. eso fue nada, o sea, ese momento en el que yo tengo a Josué en brazos fue el día más feliz, al mismo tiempo fue el día más triste de mi vida, porque ese día fue el único día que yo lo vi a él. Aleja, te fuiste otra vez, Se me ha te volviste ahí. visto. Hola, te ves Hola, distorsionada, pero ya te escuchas. no, bueno. Entonces, ese día es el único día que yo veo a Josué. Me llevan a cuidados intensivos de neonato. Josué era una cosita pequeña. O sea, Josué medía 26 centímetros Nada, ni una y regla. pesaba, no, nada, y pesaba 555 gramos. Nada. O sea, en la mano me cabía. O sea, en la foto que yo tengo en el perfil se ve inmenso. La fotico que monté en estos días se ve inmenso. Ahí se ve grandísimo, Josué, no era tan grande. Entonces, imagínense que los pañales nos los regalaba una señora. Yo tengo por ahí un pañal guardado que eso le sirve a un muñequito, pero un muñequito pequeñito. O sea, eso era una cosa absurda. Me llevan a verlo. El médico le dice a mi esposo que con mucho cuidado, pues que esté pendiente de mí, que yo no vaya a recaer, ¿cierto? Entonces, yo llego a la sala pues de cuidados de neonatos y, ay, Angie, eso fue difícil, porque él tenía aparatos en sus manitos, aquí, en el cuellito, en los piecitos, en todas partes, mejor dicho. Para ese diminuto cuerpecito no se le veían sino cables y cables y cables y cables. El médico se acerca y me dice que él lo mantiene sedado para que no sienta los dolores. Entonces que él pues, le pone todos los medicamentos y lo mantiene sedado. Me dice, vea mamá, yo le voy a hablar con toda la sinceridad del mundo. Él puede vivir si así Dios lo quiere, ¿cierto? Pero si él vive, va a tener una serie de problemas y de enfermedades, porque va a tener fallas renales, problemas cardíacos, problemas pulmonares, etcétera. Aleja, quedan 25 segundos. Esto a mí nunca me Ya se avisa acabó la cuándo se va cosa. a acabar. Ya va a acabar. Mejor dicho, ya acabó. Sí, ay, Aleja, no, nada. La invitación es a que si tú puedes, yo pude, cualquiera puede. El Así asunto es. está en decir sí, en dar ese paso,
y fue con mucho